Hay casas que parecen refugio, pero no lo son. Casas grandes, hermosas, llenas de historia, de esfuerzo, de herencias y fortunas. Casas donde muchos quieren entrar, a coste de lo que sea. Esta es una de esas historias. No empieza con una traición. Ni siquiera con una ruptura. Empieza con algo mucho más silencioso. Con la sensación de no ser amada por quien eres, sino por lo que representas. Porque hay amores que no llegan para quedarse. Llegan para medir, para calcular y para ocupar un lugar que no les pertenece. Y cuando te das cuenta, ya han cruzado la puerta. Wendy tenía 33 años cuando empezó a comprenderlo. 33 años de una vida aparentemente perfecta. 33 años rodeada de cafetales infinitos. De cifras que no se pronunciaban en voz alta. Y de una casa que imponía respeto incluso en silencio. La casa de su padre. La casa del magnate del café. Una casa que nunca fue del todo suya aunque siempre vivió dentro. Desde pequeña aprendió a no pedir demasiado. A no incomodar y entender que el amor, como el café, a veces venía amargo. Y que lo correcto era aprender a beberlo sin quejarse. Su padre siempre quiso lo mejor para ella, siempre lo decía, eso creía. Pero en el intento de darle un futuro sólido, olvidó algo esencial. Darle un presente humano. Wendy creció rodeada de trabajadores, de números, exportaciones, decisiones grandes. Pero de gestos pequeños. Y así, sin darse cuenta, aprendió a confundir amor con responsabilidad. Presencia con exigencia y afecto con utilidad. Por eso, cuando el amor apareció no lo hizo como refugio. Lo hizo como promesa, quizá como falsa promesa. Dos hombres. Dos rostros casi idénticos. Dos maneras distintas de mirar la misma casa. Carlos y Daniel. Hermanos gemelos. Compañeros de colegio. Parte del paisaje emocional de Wendy desde la infancia. Dos caminos que parecían diferentes, pero conducían al mismo lugar. Ellos no llegaron a su vida con violencia. Llegaron con sonrisas. Con recuerdos compartidos. Con una historia común que hacía bajar la guardia. Y Wendy, cansada de la presión. Cansada de vivir en una casa donde siempre debía estar a la altura. Abrió la puerta. No porque fuera débil, sino porque estaba agotada de ser fuerte. Carlos entró primero. Con su mundo digital. Sus proyectos. Sus ideas de crecimiento. Daniel esperó. Observó. Aprendió. Ambos querían lo mismo. Aunque lo expresaran de forma distinta. No era solo Wendy. Era lo que Wendy representaba. La casa. El imperio. ¿La llave? Pero ella aún no lo sabía. Porque cuando uno desea ser amado de verdad, no sospecha. Confía. Y a veces, eso basta para perderse, dar pasos en falso y caer en la trampa. Tal vez tú también has sentido algo parecido. Tal vez alguna vez abriste la puerta, creyendo que alguien quería quedarse. Y solo quería entrar. Esta historia no va de villanos. Va de límites que no se pusieron a tiempo. De afectos confundidos. De aprender, demasiado tarde. Que no todo el que llama merece pasar. ¿Y esta? Es solo la primera puerta. Wendy no nació rodeada de ternura. Nació rodeada de responsabilidad. Desde niña aprendió que los días empezaban temprano. Que el café no esperaba porque los errores costaban caros. Y que el apellido que llevaba no era solo un nombre sino una carga. Mientras otros niños jugaban, ella en su niñez escuchaba conversaciones que no entendía del todo. Precios internacionales, exportaciones, cosechas perdidas, beneficios ajustados al máximo. Su padre no era un hombre cruel. Nunca lo fue. Era un hombre ocupado. Un hombre hecho a sí mismo. Un hombre que creyó, honestamente, que darlo todo por su hija significaba construirle un imperio. Y así lo hizo. Le dio la mejor educación en la mejor casa y con el mejor futuro posible. Pero no se dio cuenta de algo esencial.
Nunca le enseñó a sentirse suficiente sin todo eso. En aquella casa enorme, llena de pasillos largos y techos altos, Wendy aprendió pronto a no levantar la voz ni a molestar. A entender que el cariño no siempre se demostraba con abrazos, sino con sacrificios silenciosos. El amor, para ella, se parecía demasiado al deber. El café se convirtió en el gran símbolo de su vida. Amargo al principio, fuerte y exigente. Había que aprender a soportarlo antes de disfrutarlo. Y Wendy aprendió. Aprendió a sonreír cuando debía. A mostrarse agradecida. A no reclamar espacios emocionales. Porque siempre había algo más urgente. Pero hay algo que nadie puede reprimir para siempre. La necesidad de ser mirada sin expectativas. Con los años, la presión fue creciendo. No solo era la hija del magnate. Era también la futura heredera. La continuidad del apellido y la guardiana de un imperio que nunca pidió. A los 33 años, Wendy ya no se sentía joven. Ni libre. Se sentía observada, evaluada y medida constantemente. Cada decisión personal parecía tener consecuencias económicas. Cada emoción, un impacto empresarial. Y sin darse cuenta comenzó a desear algo muy simple. Ser querida sin condiciones. No por lo que tenía ni por lo que algún día heredaría, sino por quién era cuando nadie estaba mirando. Por eso, cuando Carlos reapareció con más fuerza en su vida, no lo vio como una amenaza. Lo vio como una salida. Carlos no hablaba de cafetales. Hablaba de futuro. De tecnología. De expansión. De romper con lo tradicional. A su lado, Wendy sentía que podía respirar. Que podía ser otra cosa que no fuera una extensión del negocio familiar. Y eso, para alguien como ella, era profundamente seductor, la hacía volar fuera de un mundo enjaulado. Pero lo que Wendy aún no había aprendido era una lección dura y silenciosa. Cuando creces en un entorno donde el amor se gana, tiendes a entregarte a quien sabe aprovecharlo. Y sin saberlo, estaba a punto de confundir atención con interés. Presencia con intención. Afecto con estrategia. La casa seguía en pie. Imponente. Silenciosa. Y desde fuera, ya había quienes la observaban. No como hogar, sino como oportunidad. La casa no era solo una construcción de piedra y madera. Era una frontera. Quien cruzaba su puerta no entraba únicamente en un hogar. Entraba en una historia. En un apellido. En un poder que no se veía. Pero se sentía en cada rincón. Para Wendy, aquella casa siempre había sido una contradicción. Era el lugar donde había crecido. Pero nunca terminó de sentirse pequeña. Los pasillos eran largos. Los silencios, más largos aún. Había habitaciones que casi no se usaban. Como si incluso la casa supiera que no todo estaba hecho para ser habitado. Allí se hablaba poco de emociones. No porque no existieran, sino porque no eran prioridad. El café sí lo era. Las cifras. Los contratos. Las cosechas. La casa funcionaba como el corazón del imperio. Todo pasaba por ella. Pero nadie se detenía a escuchar como la tía. Wendy aprendió pronto que aquel lugar imponía respeto. Que no cualquiera podía entrar ni cualquiera merecía quedarse. Pero también aprendió algo más peligroso. Que su vida estaba íntimamente ligada a esas paredes. Ella era parte de la casa, y la casa, parte de ella. Por eso, cuando Carlos empezó a frecuentarla, no lo hizo como un visitante ocasional. Se movía con soltura, observaba y preguntaba demasiado. Escuchaba con atención selectiva. No preguntaba por recuerdos. Preguntaba por procesos. Por cómo funcionaban las exportaciones. ¿Por qué mercados eran más rentables? ¿Por qué el café no se vendía directamente al consumidor final? Carlos no miraba la casa como Wendy. La miraba como un sistema. Y Wendy, acostumbrada a que nadie se interesara realmente por lo que ella sentía, confundió esa curiosidad con implicación. No era mala intención, o al menos no al principio.
Era ambición. La ambición suele presentarse bien vestida. Habla con entusiasmo. Promete crecimiento. Se disfraza de visión compartida. Carlos hablaba de modernizar el imperio. De llevar el café al mundo digital y de convertir la tradición en innovación. Y Wendy escuchaba. Porque por primera vez alguien parecía ver futuro donde ella solo sentía peso. Pero mientras Carlos hablaba, Daniel observaba desde más lejos. Daniel conocía la casa desde otro ángulo. No le interesaban los sistemas internos. Le interesaban las salidas. El puerto. Las rutas comerciales. Las comisiones y aranceles. Donde Carlos veía una tienda online, Daniel veía barcos cargados, intereses e intermediarios. Dos miradas distintas. Un mismo objetivo. La casa. Y Wendy, sin saberlo, se estaba convirtiendo en la llave. No porque fuera ingenua, sino porque había crecido creyendo que amar era abrirse. Lo que nadie le había enseñado era a distinguir quién quería entrar para acompañarla y quién solo buscaba quedarse con lo que había dentro. La casa seguía en silencio, como esperando. Porque hay lugares que no hablan, pero lo ven todo. Y aquella casa, la casa de los gemelos, ya había entendido algo que Wendy aún no. No todos los que cruzan la puerta vienen con las manos limpias. Carlos siempre había estado ahí. No como una sorpresa ni como un accidente, sino como algo conocido, confiable y predecible. Desde niños compartieron aulas, tardes de estudio, conversaciones que parecían inocentes. Cuando todavía no había intereses ocultos. Carlos fue creciendo con una idea muy clara del mundo. Todo podía mejorarse. Todo podía escalarse. Todo podía optimizarse. Las personas también. Mientras otros soñaban con viajes o familias, él soñaba con plataformas, con métricas, con sistemas que funcionaran sin fricción. Y cuando volvió a acercarse a Wendy, lo hizo con la seguridad de quien cree que ya ha entendido el tablero completo. Al principio, Wendy se sintió aliviada. Carlos no le exigía emociones profundas. No le pedía explicaciones. No la confrontaba. Simplemente estaba. O al menos, eso parecía. Él hablaba de futuro. De proyectos conjuntos. De cómo el café podía convertirse en algo mucho más grande. Si se hacía bien. Wendy escuchaba. Y por primera vez sentía que alguien quería sacarla del peso del pasado. Con Carlos no tenía que ser la heredera sensible. Podía ser parte de un plan. Y eso, en su mundo, sonaba peligrosamente parecido al amor. Pero había algo que no encajaba. Carlos nunca llegaba del todo. Siempre había una llamada pendiente. Un correo urgente. Una reunión que no podía esperar. Estaba presente, pero no disponible. Cuando Wendy hablaba de sus miedos, él respondía con soluciones. Cuando ella hablaba de cansancio, él hablaba de oportunidades. No era falta de interés. Era otra cosa. Carlos no sabía amar sin convertir el amor en estrategia. Y poco a poco, Wendy empezó a sentir que su lugar en esa relación no era el de una mujer amada, sino el de una pieza valiosa. Él hablaba del imperio del café, como si ya fuera suyo. De la casa, como si fuera una base de operaciones. Nunca lo dijo en voz alta. Nunca fue explícito. La manipulación emocional más efectiva es la que no se nombra. Wendy empezó a notar que solo era necesaria cuando había decisiones que tomar. Que los silencios aparecían cuando ella necesitaba apoyo. Y desaparecían cuando él necesitaba acceso. Y aún así, se quedó. Porque cuando uno ha crecido creyendo que el amor se demuestra con sacrificio, confunde ausencia con paciencia. Hasta que un día, sin gritos, sin escenas,
sin lágrimas compartidas. Carlos se fue. No hubo drama. Solo lógica. Le dijo que tenía que centrarse en su crecimiento. Que una relación así requería tiempo. Que no era el momento. Wendy lo escuchó. Con una serenidad que no sentía. Y cuando se quedó sola, entendió algo que dolía más que la ruptura misma. Nunca había sido elegida. Había sido considerada útil. Prometedora. Conveniente. La casa seguía en pie. El imperio intacto. Pero algo dentro de Wendy acababa de resquebrajarse. No por Carlos, sino por la certeza de que incluso el amor había intentado entrar con llave ajena. Después de Carlos no hubo escenas. No hubo discusiones ni portazos. Solo quedó el eco. Ese silencio extraño que aparece cuando algo termina. Y nadie sabe muy bien qué fue lo que realmente se rompió. Wendy siguió despertándose temprano. Siguió recorriendo la casa y cumpliendo con lo que se esperaba de ella. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, todo. No lloraba por él. No exactamente. Lloraba por la sensación de haber sido intercambiable. De haber ocupado un lugar provisional y de haber sido valorada por lo que facilitaba. No por lo que sentía. Y ese tipo de dolor es distinto. No grita y no explota. Se instala. Empieza a filtrarse en las decisiones pequeñas. En la manera de hablar. En la forma de mirarse al espejo. Wendy comenzó a preguntarse. ¿En qué momento había aprendido a conformarse con tan poco? No con poco amor, sino con amor a medias. Recordó su infancia. La casa. Las ausencias justificadas. Las promesas de algún día. Y algo empezó a encajar. Tal vez nunca había sabido cómo se sentía ser elegida de verdad. Tal vez había confundido estabilidad con cariño. Atención intermitente con compromiso. No se culpaba a Carlos. No todavía. Se culpaba a sí misma. Por haber aceptado una relación donde siempre parecía sobrar. Pero incluso en ese estado, Wendy seguía siendo Wendy. Empática. Comprensiva. Capaz de justificar lo injustificable. Con tal de no perder el vínculo. Y ahí es donde la herida se volvió peligrosa. Porque una persona herida no busca amor. Busca alivio. Y el alivio, a veces, llega envuelto en palabras suaves. Y manos que saben cuándo acercarse. Daniel lo sabía. Daniel había estado ahí todo el tiempo. Observando. Escuchando. Esperando el momento exacto. No entró de golpe. No forzó nada. Se sentó cerca. Preguntó cómo estaba. Escuchó sin corregir. Y Wendy, cansada de sentirse invisible, confundió comprensión con cuidado. No se dio cuenta de que estaba bajando la guardia. No porque fuera ingenua, sino porque estaba cansada de sostenerla sola. La herida seguía abierta. Y alguien acababa de acercarse. Justo cuando más vulnerable estaba. Daniel no llegó como Carlos. No habló de futuro. No habló de negocios. No habló de cambiar nada. Daniel llegó con silencio. Con tiempo. Con presencia. Mientras Carlos siempre parecía estar a punto de irse, Daniel parecía no tener prisa por marcharse nunca. La escuchaba. La dejaba hablar. Asentía sin interrumpir. Y para alguien como Wendy, acostumbrada a explicar lo que sentía a personas que nunca tenían tiempo para escuchar, eso fue un bálsamo. Daniel no le ofrecía soluciones. Le ofrecía compañía. Le decía que tenía derecho a estar cansada. Que nadie debería cargar con tanto. Que su padre había sido duro. Que Carlos no supo valorarla. Cada frase era correcta. Cada gesto, oportuno.
Y sin darse cuenta, Wendy empezó a relajarse. Daniel no pedía nada. O eso parecía. Pero había algo distinto en su mirada. Algo que no estaba cuando eran niños. Una atención calculada. Una cercanía medida. Daniel sabía esperar. Y sobre todo, sabía cuándo avanzar. Poco a poco, se convirtió en su apoyo. En la persona a la que llamaba cuando dudaba. En quien le recordaba lo valiosa que era. Justo después de que ella se sintiera pequeña. Y ahí estaba la trampa. Porque cuando alguien se convierte en tu refugio emocional, empieza también a convertirse en tu punto de referencia. Daniel hablaba de injusticias. De cómo el mundo no era amable con los sensibles. De cómo él entendía lo que Wendy sentía. Porque también había vivido a la sombra de otros. Se presentaba como igual. Como aliado. Como alguien que no quería nada. Salvo estar ahí. Pero mientras Wendy bajaba la guardia, Daniel empezaba a avanzar. Hablaba del café. Del puerto. De las exportaciones. No como negocio. Como problema a resolver. Se quejaba de intermediarios. De comisiones injustas. De oportunidades perdidas. Y Wendy, aún herida, escuchaba sin analizar. No veía ambición. Veía frustración. No veía cálculo. Veía vulnerabilidad. Hasta que un día, en medio de una conversación aparentemente inocente, Wendy sintió algo distinto. No fue una frase concreta. Fue una sensación. La misma que había tenido con Carlos. La certeza de que, una vez más, su vida estaba siendo observada. No desde el amor, sino desde la conveniencia. Daniel no quería el imperio para transformarlo. Lo quería para dominarlo. No hablaba de crecer juntos. Hablaba de monopolio. De control. De rutas cerradas y ganancias aseguradas. Y Wendy, por primera vez, no miró hacia otro lado. No se justificó ni minimizó el asunto. Esta vez, escuchó a su cuerpo. A esa incomodidad sutil que aparece cuando algo no encaja. La ruptura no fue dramática. No hubo reproches. Solo una frase que Daniel no supo responder. ¿Me quieres a mí? ¿O a lo que represento? Daniel calló. Y en ese silencio Wendy entendió algo esencial. No era mala suerte ni casualidad. Era un patrón. No fue rabia lo que sintió Wendy. Tampoco alivio. Fue claridad. Esa claridad incómoda que llega cuando ya no puedes engañarte más. Cuando todas las piezas encajan. Y el dibujo que forman no es el que te habría gustado ver. Carlos y Daniel no se parecían en casi nada. Uno era racional, distante, eficiente. El otro, emocional, cercano, paciente. Dos estilos distintos. Dos formas opuestas de acercarse. Pero el mismo centro. Wendy. O mejor dicho, lo que Wendy representaba. Por primera vez se permitió mirar la historia completa. Sin excusas. Sin suavizar los bordes. Carlos no había amado su sensibilidad. Había amado su potencial. Daniel no había cuidado su herida. Había sabido aprovecharla. Y esa comprensión dolió más que cualquiera de las dos rupturas. Porque significaba aceptar algo difícil. Que durante mucho tiempo había abierto la puerta. Esperando amor. Cuando en realidad ofrecía acceso. No era culpa suya. Pero sí era su responsabilidad. Creció en una casa donde el valor se medía en resultados. Donde el afecto se expresaba en sacrificios. No en presencia. Y así aprendió a creer. Que para ser querida, tenía que aportar algo más que su existencia. Dinero, estabilidad y proyección. Nunca se había permitido pensar que podía ser amada. Solo por ser Wendy. La hija del magnate. La heredera. La llave del imperio.
De pronto, la casa ya no era solo una metáfora externa. Era un reflejo interno. Una estructura sólida y bien cuidada, pero con puertas demasiado abiertas. Wendy comprendió algo esencial. No había perdido dos amores. Había recuperado dos verdades. Y en lugar de preguntarse ¿por qué siempre atraía al mismo tipo de hombres?, empezó a hacerse una pregunta distinta. ¿Qué estoy permitiendo yo? Ese fue el punto de inflexión. Ni el dolor ni la soledad. La decisión silenciosa de dejar de entregarse a quien solo quería tomar. Wendy no se volvió fría. No levantó muros. No juró que nunca volvería a amar. Hizo algo más difícil. Se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo dejó de correr detrás de explicaciones, de promesas futuras y de versiones idealizadas del amor. Se quedó quieta y miró hacia adentro. Entendió que había pasado años intentando controlar lo único que nunca estuvo en sus manos: la intención de los otros. Había querido ser suficiente. Había querido ser imprescindible. Había querido asegurarse de que nadie se marchara. Y en ese intento, había olvidado algo esencial. Nadie que quiera quedarse necesita ser retenido. Wendy empezó a hacer un cambio silencioso. No anunció nada. No dio explicaciones. Simplemente dejó de ofrecerse. Donde no había reciprocidad. Aprendió a distinguir entre lo que podía controlar y lo que no. No podía controlar el deseo ajeno, la ambición de otros, las intenciones ocultas. Pero sí podía controlar sus límites, su dignidad, la puerta que decidía abrir y la que decidía cerrar. Dejó de responder mensajes que solo aparecían cuando había interés. Dejó de justificar ausencias. Dejó de traducir silencios. No por orgullo sino por serenidad. Entendió que aceptar no era rendirse, sino dejar de pelear batallas que nunca fueron suyas. El dolor no desapareció de inmediato, pero dejó de mandar. Se transformó en algo distinto. Una brújula. Cada vez que sentía incomodidad, ya no la ignoraba. La escuchaba cada vez que alguien se acercaba. Con demasiada prisa. Demasiadas preguntas. Demasiada curiosidad por su vida. Wendy no se explicaba. Observaba. Porque había aprendido una verdad sencilla y profunda. Quien te ama, no te invade. Quien te ama, no te utiliza. Quien te ama, no necesita tu herencia para elegirte. Y así, sin grandes gestos, sin discursos heroicos, Wendy empezó a recuperar algo que nunca debió perder: el respeto por sí misma. La casa no cambió. Los pasillos seguían siendo largos. Las ventanas, altas. El aroma del café, persistente. Pero Wendy sí. Por primera vez, caminó por aquellas habitaciones. Sin sentir que debía demostrar nada. Sin imaginar expectativas ajenas. Sin preguntarse quién querría entrar después. La casa dejó de ser un escenario de evaluación. Y volvió a ser un espacio propio. Entendió algo que nunca nadie le había dicho. No tenía que abandonar su historia para ser libre. Tenía que habitarla en sus propios términos. No renegó del imperio del café. Tampoco lo idealizó. Lo miró con madurez. Como se mira aquello que forma parte de ti, pero ya no te define por completo. Wendy dejó de vivir como heredera en espera. Y empezó a vivir como mujer presente. Tomó decisiones pequeñas pero firmes. Delegó, marcó límites y separó su vida emocional de su vida patrimonial. Y algo cambió. La casa dejó de atraer invasores. Porque ya no estaba abierta por necesidad, sino por elección. Wendy aprendió a estar sola, sin sentirse vacía. Aprendió que la calma no es ausencia de amor, sino ausencia de miedo.
Y por primera vez, el silencio de la casa no pesaba, acompañaba. Hay una verdad que casi nadie nos enseña. No todo el que dice amarte quiere cuidarte. Algunos solo quieren entrar, instalarse y aprovechar lo que has construido. Esta historia no va de gemelos. Va de límites. No va de traiciones. Va de aprendizajes. No va de perder el amor. Va de dejar de perderte a ti. Wendy no se quedó sola. Se quedó entera. Y eso, a veces, es el mayor acto de amor propio que una persona puede hacer. Si alguna vez sentiste que te elegían por lo que tenías y no por quién eras, esta historia también era para ti. Si alguna vez abriste la puerta esperando compañía y encontraste interés, no estás solo. Aquí seguimos contando historias que duelen, pero despiertan. Historias que no prometen finales perfectos, pero sí finales honestos. Si este relato te ha hecho pensar, si te ha acompañado en algún silencio, te invito a quedarte. Suscríbete. Comparte. Acompáñanos. Porque mientras aprendamos a cerrar las puertas correctas, la casa siempre podrá volver a ser nuestra.